El fin de semana ayer fui a ver la película y sí me dejó con hambre de ver más, pero ya entendí por qué, porque va a haber una segunda. Ay, sí, la cena de nominados, qué mala onda. Bueno, ahí luego la veo. Este, me quedé con las ganas de ver más cosas. Ya luego comprendí por qué, porque va a haber una segunda parte. De hecho, esta película iba a durar 3 horas o así, como 3 horas, pero desgraciadamente hubo personas como por ejemplo Janet Jackson o por ejemplo ¿quién más? Diana Rose, no quisieron participar en la película. Hubo famosos que no quisieron, que no estaban de acuerdo con la película, o sea, parte de los familiares o parte de la gente que estaba alrededor de ellos, como los hijos, por ejemplo, que no estuvieron de acuerdo en la realización de esta película, porque la realización de la película fue parte por el papá de Jafar, del muchachito que actúa en la película, que personifica a Michael Jackson. Entonces, se suponía que esta película iba a durar bastante tiempo, pero tuvieron que quitar partes. Y sí dura, bueno, según esto leí en una publicación de Facebook que la película sí iba a durar como pues 3 horas y media, algo así, pero que decidieron separarla en 2 partes o hasta 3, porque hay mucho material de Michael Jackson. Entonces, estaban comentando que puede haber hasta tercera película. Y sí, la película está muy bien hecha, eso no se puede negar, o sea, te empieza a contar desde sus inicios de la relación que tenía Michael Jackson con su papá. Y la verdad yo no sabía, sí sabía que tenían una relación fuerte, o sea, el papá de Michael Jackson y sus hermanos también, como tipo Luis Miguel con su papá, ¿no? Pero era diferente porque por ejemplo, Luis Miguel con el papá había esta manipulación, explotación y control, pero con Michael Jackson iba más allá, o sea, había miedo, o sea, era un o sea, era un terror que le tenía Michael a su papá y había golpes. Yo no sabía que había golpes, o sea, que de verdad Michael Jackson tenía cicatrices en su cuerpo por los golpes que le daba el papá. Y luego también otro detalle que sí observé en la película es que a los hermanos los pone, por eso quizá la hija esté criticando la película, porque la relación de los hermanos de Michael, o sea, de los hermanos y Michael en la película, fue muy, muy nice. O sea, realmente los ves a los hermanos que lo trataban bien o que no estaban de acuerdo con el control del papá. Y la mamá también, la ves muy tranquila, ¿no? En la película. O sea, si tú vas a ver la película y no eres tan fan de Michael Jackson, puedes creer que los hermanos llevaban una relación muy nice con Michael. Y hasta la mamá, ¿verdad? Que la mamá no lo manipulaba. La mamá no era mala, pero sí también lo manipuló a Michael para hacer esta gira de Pepsi que hicieron en los 90s, creo que no eran los 90s, eran los 80s, donde Michael no quiso participar y la mamá también lo manipuló de que pues es que lo tenía que hacer por su familia. Entonces, había competencia con los hermanos porque él era el más talentoso. Y sí hubo tensiones, sobre todo con uno que se llamaba Jermaine, porque él también quería una carrera en la industria de la música. Entonces había celos. Eso es lo que me llamó la atención porque yo siempre, digo, cuando tuve contacto con esta historia, que pues yo tenía, pues estaba chavita, no me acuerdo cuántos años tenía cuando pasó todo esto. Y sí me acordaba que los hermanos también lo trataban mal, o sea, de hecho decían, yo me acuerdo en ese entonces que en las giras que Michael Jackson llegó a decir que los hermanos tenían relaciones enfrente de él cuando él estaba chavito, o sea, tenía 5 o 6 años y lo llevaban a las giras, el papá también lo llevaba a las giras y los hermanos les valía madre, salían con pues sí, con las groupies o conocían gente y en los mismos hoteles o en los camiones o en pues ya ven que luego las casas móviles, no, por ejemplo, veía él todo eso. O sea, él veía todo eso de los hermanos y los hermanos tenían celos. Entonces en la película no exploran a fondo eso.
no rompen la narrativa de la familia. Bueno, sí ponen que la familia no era unida, pero realmente veías que los hermanos se llevaban bien con Michael, que no era una relación tan tensa. Más bien pusieron al papá como que era el único culpable, ¿no? Y no era así. Entonces, quizá por eso también Paris Jackson, cuando criticó la película, dijo que no reflejaba lo que era la historia del papá. Porque sí dijo, los fans viven en una ilusión, en una fantasía sobre lo que vivió mi papá. Y sí, en la película, por eso quizá también Janet Jackson no quiso participar y también criticó la participación del sobrino de Jafar, porque el Jafar es hijo de uno de los hermanos de Michael, quien también lo molestaba o lo celaba, ¿no? Porque querían el foco también. Entonces, por eso Janet Jackson no quiso participar, porque ella, según dice, pues ella conocía muy bien a su hermano y veía todas estas situaciones, ¿no? Es lo que también se dice. Entonces, ahí sí falló. Y fallaron en otras cosas porque bueno, quisieron hacer esta película más, ¿cómo te diré? Más para vender, ¿no? Más para vender. Entonces, por eso también parte de la gente que conoce a Michael no estuvo de acuerdo con esta película, porque ven que la familia se sigue aprovechando y sacando provecho de Michael Jackson. Pero la película está bonita, la primera parte está muy bien, a mí me gustó mucho la actuación del Jafar, o sea, la verdad, hasta la voz, ¿no? O sea, y de personas, o sea, porque el niño también, el que personifica a Michael de chiquito, no tienen tablas en la actuación, o sea, no habían actuado antes. Entonces, imagínate sacar, o sea, claro, o sea, hay ensayos y todo esto, imagínate sacar esa parte de ellos en poco tiempo, bueno, no, tampoco en poco tiempo, pero para preparar esta película, porque el niño ni el Jafar tenían esa carrera de artistas. Por ejemplo, Jafar dijo que en una entrevista dijo que no quería él ser artista ni dedicarse a esto, que él quería ser golfista. Entonces, la voz, los movimientos del muchacho, el baile, o sea, wow, o sea, era como ver a Michael Jackson. ¿Verdad? Era como, o sea, los bailes, o sea, realmente sí vale la pena ver la película, pero te quedas con ganas de más. O sea, yo dije, quiero ver más, a pesar de que la película fue producida por los mismos que hicieron el documental de Bohemian Rhapsody. Yo dije, me faltó más, o sea, me faltó más momentos musicales, más momentos bonitos, ¿no? De lo de Michael Jackson, pero sí pusieron cosas muy bonitas. O sea, yo no sabía tanto este gusto por los animales de Michael. O sea, sí sabía que, pues, o sea, sí sabía lo que él se preocupaba por los niños, por la gente, por el planeta, porque me encanta su canción de Earth Song, pero yo no sabía ya después me acordé de lo del changuito, de Bubbles, porque sí, de chiquita sí me acuerdo que tenía un changuito, pero yo no sabía de su lama, yo no sabía que que en el Neverland tenía un zoológico, que tenía más animales. O sea, yo no sabía. Eso fue la parte muy, muy bonita, también muy tierna, ¿no? Que él, pasan en la película una parte donde él lleva a su chimpancé a la casa y salen los hermanos, la mamá y el papá, y dice, ¿ahora qué hiciste? ¿Ahora qué compraste? Y el otro, ay, espérense, y le dan el chimpancé que había salvado pues sí, de un laboratorio. Entonces dije, ay, qué bonito. O sea, y luego tenía también una serpiente. O sea, yo no sabía esa parte de él. Y me encantó porque, pues, la verdad no seguía mucho a Michael, o sea, seguía sus canciones. Yo me acuerdo que el primer álbum el que compré fue el de Dangerous. En mi video dije que era el de Thriller, pero no, el primer álbum que compré de él fue el de Dangerous. Y en mi escuela, cuando yo estaba en la primaria, ¿sí era primaria? Sí, en la primaria, cuando los viernes, por ejemplo, que no teníamos nada que hacer, nos pasaban los videoclips de Michael Jackson, de las canciones, y bueno, a mí me encantaba. O sea, me encantaba porque, por ejemplo, la de las canciones estas ¿cómo se llamaba? La de
Remember the Time, y luego la de la canción de Billie Jean, o sea, sus bailes, o sea, una recopilación de todo eso, y nos quedábamos así, mis compañeritos y yo, o sea, extasiados con todo eso. Yo me acuerdo mucho. Y luego cuando pude comprarme bueno, mi mamá me lo compró, ahorita los leo, mi mamá me lo compró porque pues yo no tenía dinero a esa edad, estaba chavita. Pero yo me acuerdo que había muchas teorías raras alrededor de Michael Jackson, ¿no? Que porque se tocaba. Ya ven que cuando bailaba se tocaba ahí abajo y así, ¿no? Entonces la gente pues así de, ay, no, es un pervertido, ya ves, ¿no? Y luego había teorías de que se bañaba con leche para tener esa piel, de que en su casa tenía hasta una cámara de oxígeno que para no envejecer. O sea, había muchas teorías alrededor de él raras. Y hasta mi mamá de repente decía, ay, no, es que ya ves lo que dicen de Michael Jackson, que no sé qué, antes de lo de las acusaciones que había para los niños. Entonces, el primer álbum que me compré fue el de Dangerous, y las canciones, wow, o sea, ese tipo de canciones me encantan, porque también los Cranberries o Rem también hacen ese tipo de canciones de protesta ante el sistema. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan la de los Cranberries, la de Zombie, había otras que pues era protesta al sistema, y me encantaban. Y ese álbum de Michael Jackson me encantó, y bueno, de ahí ya compré los demás. No tengo todos, pero empecé a comprar más, y me gustan mucho, mucho sus canciones, y yo lo admiro por eso, porque o sea, y bueno, lo admiraba y lo sigo admirando, porque a mí no me pueden convencer de que él hizo algo contra los niños. Y ahorita, bueno, lo vamos a comentar poquito, porque sí lo podemos platicar en otro programa para no hacer largo este. Yo no creo que haya hecho nada contra los niños. Desgraciadamente hay mucha gente cochina de sus cabezas, y siempre pasa, bueno, no siempre, pero pasa esto de que ven a una persona así, aparte de quererlo explotar, porque los papás lo querían explotar, o sea, el papá sobre todo, o sea, porque la mamá no tanto, pero la mamá era muy sumisa, ¿no? Entonces, lo que decía el papá era lo que tenía que ser. Pero eso no lo ponen en la película. Ponen en la película cuando el papá hace un negocio con el de las peleas, con este señor, con ¿cómo se llamaba? Déjenme lo apunte aquí. El Big John, ¿cómo se llamaba el señor con no me acuerdo cómo se llamaba, con el Don King, que hacía peleas, ¿no? Que hacía peleas así como el de Ring Royal. Entonces, el Don King ese, donde hicieron un negocio ellos, y el papá dice, ay, no, vamos a hacer una gira con mis hijos, y que no sé qué, que no sé cuánto, ándale, que no sé cuánto, y el Don King le dijo, pues ya, tráeme a Michael Jackson. No, sí, Michael Jackson está encantado de esto. Él también va a participar, y estafaron a la gente. Ahorita les cuento lo que me enteré, que estoy leyendo un montón de cosas, pero ahorita les cuento si no sabían eso. Entonces se ve eso en la película, y se ve que la mamá no está de acuerdo, pero no dice nada. Pero en la vida real, la mamá también influyó y le dijo a Michael que si no lo hacía, o sea, también los hermanos le dijeron que si no lo hacía, casi era un traidor, porque la familia tenía que mantenerse unida y que no sé qué. Entonces sí hubo manipulación y chantajes. Qué bueno que Michael Jackson trató de salirse de eso, y se salió, porque fue muy listo de que no permitió que hubiera tanto abuso, pero eran bien abusivos, pero sí faltaron partes. Y te digo, o sea, se acabó cuando hacen la gira de Pepsi, y cuando él dice, ya no voy a participar en esta gira porque ya me voy a hacer yo independiente, se planta con el papá y le dice, ya no, o sea, ya no me vas a seguir manipulando, hasta aquí, yo quiero hacer mis giras. Y empezó la gira de Bad en el 86 o algo así, creo que sí era el 84, 86 de Bad. Yo ahí estaba bien bebé, tenía como 2 añitos, creo. Entonces, ahí se acaba la película, en un concierto de Bad, y ahí se acaba. Yo, ¿qué? ¿Me van a dejar así? O sea, o sea, súper padre, ¿no? O sea, la música y todo, ya, se acabó. Y luego ponen un anuncio, Michael Jackson seguirá, o will return, no sé qué. Entonces yo así, ¿de verdad me van a dejar así con una segunda película? Y digo, bueno, ya, ni modo, ¿verdad? Pero yo quiero ver más. Dice paréntesis, chisme colateral en Supernova, el Aaron Mercury ganó. Ay, ¿a poco? Hoy sí, ¿iba a ser hoy o cuándo iba a ser? Ganó Aaron Mercury, anda pues.
Dice, ay no, Dios mío, Janet Jackson, uy, mi inspiración de artes manuales de adolescente. O sea, ¿qué onda? Dice, jeje, quién sepa, no entenderán, jeje, no, no te entendimos, no te entendimos. Que según el sobrino es igual a Michael, por eso salió en la película. Sí, es muy parecido, no es igual, igual. Es muy parecido y también y bueno, también él, pues le quiso dar ese tributo a su tío, ¿verdad? Y lo llamaron. Y sí, la verdad que qué trabajo, o sea, el baile, o sea, su voz, lo entrenaron, bueno, sí lo enseñaron a actuar muy bien, porque él no sabía nada. Jermaine es el hermano de Michael Jackson, de hecho, hijo, sí, creo que sí, el papá, ¿verdad? Es el Jermaine, sí. El papá de Miguel era malo con Miguel, bendito, pobre nene, él sufrió mucho. Sí, el de Miguel, Luis Miguel también. Fíjate, me dio risa porque cuando estaba viendo la película y vi eso del papá, ¿no? Como la serie de Michael Jackson y dije, le falta decir, coño, Mickey, ¿no? Porque así era, o sea, los ponía a ensayar en la noche, o sea, el Michael Jackson no tuvo infancia, salían de los conciertos y los ponía a ensayar el señor a marchas forzadas y luego les pegaba. Me acuerdo de una entrevista de Michael Jackson donde él dice que le lanzó a su papá un zapato porque, o sea, no podía defenderse del señor, no podía defenderse del papá y le pegaba el señor, ¿no? Cuando se rebelaban o cuando no hacían lo que el señor decía. Entonces, una vez me acuerdo de una entrevista que Michael Jackson decía que le tenía miedo, pavor, y hasta llegó a decir que sí le deseaba, pues, falleciera, ¿no? Y llegué a ver esa entrevista donde dice, hasta un día le aventé un zapato y si no me la acabé. Si no me la acabé. Entonces le tenía un montón de miedo, porque acá con Luis Miguel, pues sí le tenía miedito, pero no, como que la comparación no es, o sea, como que era peor el papá, así lo vi, así lo veo yo, el papá de Michael Jackson era peor que el de Luis Miguel, que Luisito Rey, ¿cómo se llamaba? Entonces, fíjate, leí en una página de internet que este tour que se llamaba Victory Tour, lo hicieron pues sí, para sacar más dinero, ¿no? El papá con el otro, con el Don King, hicieron ahí su contubernio, pero ¿qué creen? El señor estafó a los fans porque en ese entonces había esto de los giros postales, no sé si a ustedes les tocó eso, los giros postales, a mí sí, donde mandabas dinero. Y el señor aplicó esa dinámica para vender boletos, o sea, no los vendían ahí, pues, bueno, no había internet, obviamente, no los vendían en un lugar y toma tu boleto, no, el señor ventajoso del papá de Michael Jackson, hizo una dinámica de que los fans tenían que mandar un giro postal con dinero, que eran $120, ahora $400 más o menos, para poder entrar en una rifa para ganar un boleto para este tour. Entonces, imagínense cuántas personas no mandaron dinero y recaudó el señor $132 millones en giros postales. El dinero ese, el señor lo puso en diferentes bancos para generar intereses y con eso defraudó mucha gente porque según o sea, como dos de 10 personas recibían sus boletos, que eran 4 boletos. Entonces, imagínate, o sea, los fans súper atacados y eso hizo que las ventas disminuyeran, que los costos de producción disminuyeran porque había todo ese rollo, esa polémica. Porque sí hicieron un show histórico, o sea, los shows de Michael Jackson eran históricos, o sea, la verdad que le metían mucho dinero, pero entonces con todo eso que hacía el señor, bajaron los costos, la gente ya no quería ir porque pues era muy costoso, era mucho dinero, eran $120 en ese entonces, y la gente no podía pagarlos, entonces, pues sí, de repente sí había estas bajas, ¿no? Pero el señor, pues lo que le importaba era el dinero. Entonces, en el 84, Michael, creo que sí fue en el 84, fue su último concierto, porque ahí en el concierto dijo, ¿saben qué? Yo ya no voy a participar, este es el último concierto, le dijo a todos los fans, sin decirle a sus hermanos ni a su papá. Y en la película ponen eso. Entonces él se va, hace su gira sola y pues ahí los hermanos se quedaron
pues sin su oportunidad de sacar más dinero. O sea, eran unos nada que verientos, come cuando hay, esos de su familia, o sea, hasta la mamá, porque hasta la mamá. Entonces digo, no eran tan malos como el papá, pero también los hermanos eran bien hijos de su tal por cual. Por eso la hija está enojada, porque los ponen a los hermanos como buenitos, porque sí, si ves la película, pues los ponen así como que no hacían nada, no hacían nada, ¿verdad? Estaban así de, ay, pues también así como víctimas, pero no es cierto, no eran víctimas. Los güeros postales, ándale, los giros postales que hoy son los superchats, sí, exactamente así. El papá de Michael, ¿no? Los explotaba brutalmente, él era más pequeño de los Jackson 5, creció sin infancia. Es como muchos artistas con talento nato, que son súper explotados y crecen traumados, sí. Sí, yo siempre que leía esas historias y todo o sea, pues sí, en ese entonces, ¿no? Yo me acuerdo ¿cuándo fue que murió él? ¿En el 96? ¿Cuándo murió Michael Jackson? No me acuerdo, no es cierto, 2009. Sí, cuando murió Michael Jackson, en el 2009. Yo me acuerdo, pero cuando él empezó con todos los ataques, o sea, de cuando empezaron a decir que él era un pedófilo, yo me acuerdo que salían en las revistas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que iba a la tienda al Oxxo y veía en las revistas, ¿no? Michael Jackson, y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser, qué gente tan cochina, puerca que piensa eso. Y yo o sea, mucha gente no lo creemos, ¿no? Y fíjense que sí, así es, gente, él no era culpable. Yo no sabía, fíjate, ahorita les voy a contar una parte del chismecito colateral, porque lo vamos a estar comentando en estos días, porque pues sí está en tendencia, y también otros chismecitos, ¿no? Y la Casa de los Famosos, obviamente, que no me olvido. Dicen, no, es que Ticketmaster va a salir demandado de sobrecobrar los boletos con BTS. Pensaron que iba a ser lo mismo de siempre. Sí, pues te digo, todo es negocio. Pobre Michael sí sufrió por eso. Sí, horrible, pobrecito. La verdad que eso es la parte de que me toca mucho de su historia. Cuando empecé yo a ser fan de él, porque él no tuvo infancia, pues él no tuvo infancia y quería tener eso, ¿no? Entonces creció con pues imagínate, psicológicamente necesitas vivir esas cosas, ¿no? Entonces imagínate de chiquito, que lo explotaban así, veía a sus hermanos, aparte que lo golpeaban, luego veía a sus hermanos que tenían relaciones ahí enfrente de él, o sea, los celos que había, ¿no? Que él era o sea, la mina de dinero, ¿verdad? Y luego el chantaje emocional. Y luego aparte lo que vino después, ¿no? Pues de que lo acusaron de PDF. Y yo no entendí, o sea, pues sí, a mí me daba mucho coraje, yo me acuerdo mucho coraje cuando veía estas historias, porque dije, no es cierto. Y luego cuando ya ven que Macaulay Culkin también salió medio a decir que sí era cierto, que bueno, que él era un pedófilo, y ya después ya lo negó, porque pues sí manipularon a mucha gente para decir que él era, pues que él era PDF, y luego en el 2009 fallece porque tenía un doctor que lo inyectaba, no me acuerdo la sustancia, pero él desgraciadamente Michael Jackson se volvió adicto a los somníferos y a todas estas drogas, porque en esa gira, cuando en esa época, cuando hicieron lo de la gira de Victory, que sale en la película también, él sufrió un accidente que un fuego pirotécnico bueno, lo quemó, o sea, un fuego pirotécnico que usaron los de Pepsi para un comercial, lo quemó de la parte de acá de su cráneo. Yo no sabía esa historia, y tuvo quemaduras de 3er grado, llegó hasta los nervios, o sea, pues se quedó calvo y se quemó hasta los nervios, eso, o sea, casi fallece, casi se muere, y le inyectaban, pues sí, o sea, medicamento muy fuerte, y de ahí empezó él a hacerse adicto a eso. De hecho, si ustedes recuerdan, la hija de Elvis Presley, que no me recuerdo su nombre, no me acuerdo su primer nombre, se casó con él, y después duraron como, creo que menos de un año, algo así. Luego ella salió a decir que no aguantaba esas adicciones, ¿no? Ya después ya salió a decir otras cosas. Pero mira,
vamos a empezar, les voy a comentar algo que estuve leyendo también el día de hoy sobre, porque pues sí, para recordar me metí ahí a leer, a ver entrevistas, y yo no sabía ese detalle que uno de los que acusaron a Michael era un chavito ay, no me acuerdo, era Jordan Chandler, creo que, o no me acuerdo si era el nombre del papá. Creo que el muchachito era Evan Chandler, creo. Se supone que era una familia que tuvo contacto, como otras, con Michael Jackson, porque pues ya tenían lo del rancho de Neverland, y unos que lo acusaron, y todos, realmente todos querían dinero, pero la historia que más me impactó era de que este señor, Jordan, creo que sí, Jordan Chandler, el papá, era un señor que ya tenía polémica en su vida, porque él ya había sido acusado de violar a una mujer. Él era un dentista, entonces era una familia separada, pero Michael Jackson, Priscila, sí es cierto, gracias Lisbeth, Priscila. Michael Jackson tuvo contacto con el señor y con sus hijos, pero ya estaban separados, y tenía contacto también Michael con la esposa, porque iban al rancho y pasaban tiempo con él, y el muchachito también. El señor debía muchísimo dinero, debía $60,000 por manutención de los niños de la muchacha, de la Joan, creo que se llamaba Joan. Entonces el señor debía manutención, debía un montón de dinero, era violento, por eso se había separado la señora, fue acusado de violar a una persona en su, ¿cómo se llama? En su consultorio a una mujer, o sea, la drogó, o sea, era dentista, la drogó y abusó de ella. Entonces, y aparte era un mafiosito, entonces Michael Jackson se lo quiso quitar de encima, porque aparte le decía, oye Michael, mira, hay que hacer negocio, porque Michael Jackson quería hacer películas, quería trabajar con Steven Spielberg, quería meterse a hacer todo ese rollo, ¿no? Entonces este señor estaba ahí pegado con él y le decía, oye, pues tú y yo hay que hacer, porque yo también sé sobre hacer películas, porque él hacía guiones para películas, el señor el papá del niño el papá de uno de los niños que lo acusó, ¿no? Entonces, que le dijo el señor, oye Michael, pues hay que hacer alguna cosa, yo también soy guionista y me encanta todo ese rollo, no sé qué, un artista frustrado, ¿no? Un artista frustrado. Entonces Michael le dijo, no, yo no quiero hacer tratos contigo porque pues tú eres bien un hijo de tu tal por cual. Entonces el otro se quedó con ese resentimiento. La señora, la esposa y los hijos tenían más contacto con Michael Jackson que con el papá. Entonces el señor dijo, ahorita me voy a vengar, ¿verdad? Entonces, fíjense la enfermedad de este señor. Ese señor contrató a un psiquiatra, o sea, le pagó a un psiquiatra para que hiciera una carta diciendo que el hijo había sido abusado por Michael. Entonces, nada más porque no lo pelaban y el Michael Jackson no quiso tener negocios con él. Entonces un día lo llamó, que por cierto están los tapes, hay videos de YouTube donde se escuchan las llamadas de la extorsión de este señor. Ay, perdón, Evan era el papá y Jordan el hijo, sí. Gracias. Entonces, hay en YouTube estas llamadas donde el señor le está pidiendo a Michael que le dé dinero, y que si no le da dinero, pues se le iba a ir con todo para culparlo de cosas que pues ni al caso, ¿no? Entonces, obviamente, que le diera dinero, que le diera 20 millones de dólares, o si no iba a sacar toda la historia de que su hijo había sido abusado. Entonces, obviamente, Michael Jackson dijo, claro que no te voy a dar nada. Entonces, el señor dijo, ok, pues entonces aquí está. Y sacó toda la historia de que el niño había sido abusado. Fíjense hasta qué punto el señor quería dañar a Michael, que le inyectó, se llama pentotal sódico, que antes se usaba se llamaba suero de la verdad. Le inyectó al niño en su consultorio ese suero para que el niño dijera que Michael lo había violado. Entonces, ya ese suero está descontinuado y todo, ya no, pues obviamente ya no lo aplican porque
se decía o se dijo bueno, que no era un suero de la verdad, que tú podías manipular a la gente cuando le ponían este suero para que dijera cosas. Y el papá se dice, porque esto lo escribió el hermano del papá del niño, hizo un libro y todo lo reveló ahí, o sea, porque el Evan le contó todo eso. El papá le dijo al niño, si tú no dices que Michael abusó de ti, le voy a hacer mucho daño. Entonces el niño dijo, ok, sí me hizo eso. La cosa era, porque luego fueron a juicio, la cosa era que le querían sacar dinero, porque lo que leí era que Michael Jackson quería hacer todo esto penalmente, o sea, quería ir pues sí, a hacer su juicio y que si de verdad era culpable, pues que lo metieran a la cárcel, ¿no? Pero no, hicieron el juicio, le dieron importancia más al juicio civil, porque los padres de estos niños, no me acuerdo si de todos, pero sí, pues fue lo más común del juicio civil, donde nada más era sacar indemnización. Fíjate, desde ahí, o sea, desde ahí ya ves, porque el juicio, sí, le hicieron juicio y todo, pero siempre, la resolución del juicio era no culpable, claro, no lo pusieron como como inocente, pero dijeron no culpable, porque la familia solamente lo que querían era dinero. Por ejemplo, en este caso en particular, no se fueron a juicio penal los padres del niño, sino civil. Oye, cuando están haciéndole algo hacia tu niño, pues tú lo que quieres es meter a la persona, al pedófilo, en la cárcel, ¿no? No, ellos querían dinero, porque el señor ya debía mucho dinero de la manutención del niño. Había otro caso de un chavito, que no recuerdo el nombre, que estaba enfermo de cáncer y que los papás le sacaron dinero a Michael para curar al niño. Y desde antes, sí, fíjense, esa historia también la leí y dije, no manches, porque, bueno, ahorita que me estoy entrando de más detalles, porque en ese entonces pues no sabía tantos, porque en la prensa que sacaban, ay, sí, que el Michael Jackson era un PDF, ¿no? Pues era lo que más te vendían, pero no te vendían la información verídica, porque el morbo vende más, ¿verdad? Decir que Michael Jackson era un PDF vende más. Entonces, había otra familia de un niño que estaba enfermo de cáncer y Michael lo ayudó, pero era puro, o sea, lo ayudó, o sea, en buen plan, pero la familia le sacó más dinero. Y desde antes de conocer a Michael Jackson, ya la familia había como hecho su plan de denunciarlo por abuso a los niños. Y luego en el juicio luego también me acuerdo que había mucha gente, me acuerdo en ese entonces que había gente alrededor de Michael Jackson que salían a decir, sí, Michael, yo veía cosas muy raras de Michael Jackson en su mansión con los niños y todo. Y esas gentes que salían a decir cosas eran empleados de Michael, que Michael los había corrido por rateros, por naqueverientos, y salían a las revistas a decir, no, es que Michael Jackson sí tocaba raro, es que Michael Jackson yo vi, porque las revistas les daban dinero a esos testigos para decir que Michael Jackson era culpable. Y cuando hicieron el juicio, ahí cuando los nombraron a todos esos 10 años, creo que 10 años después, los llamaron a esos testigos para que dijeran ahí con la fiscalía, oye, pues sí es cierto, ¿no? Dijeron, no, bueno, es que parecía como que pasó eso. Entonces, por eso la fiscalía, como no había ninguna prueba de la culpabilidad de Michael, pues lo dejaron libre. Fíjate qué gente tan, ¡ay! No me da, o sea, eso también. En ese entonces, cuando supe todo eso, y en el 2009, cuando murió Michael Jackson, me dio tanto coraje por todo lo que le hicieron a Michael, o sea, todo lo que lo denigraron, o sea, realmente fue la persona, creo que el artista que más bullearon, o sea, porque, digo, hay otros que han bulleado también, como Britney Spears, o otros que han también, bulleado, ¿no? Pero Michael Jackson fue el peor, o sea, todo mundo en contra de él y vendiendo una historia falsa de que era un PDF. Y luego lo que también me acuerdo, aunque lo voy a reconfirmar más, no me acuerdo realmente de ese dato, que Macaulay Culkin también creo que llegó a decir que sí, pero ya después se contradijo y dijo que pues no, que lo habían manipulado a decir que sí, ¿no? Y ya a estas alturas, ya en entrevistas recientes, Macaulay Culkin dijo que nunca Michael Jackson le había hecho nada, que pues eran puras cosas estúpidas, ¿no? Porque yo me acuerdo, ándale,
Ajá, 14 cargos, sí, exactamente, de los cuales fue declarado no, exacto, no culpable, ¿no? Porque no hubo pruebas. Hasta, fíjate, hasta el niño le dijeron, porque el niño dio datos del cuerpo de Michael Jackson que decía que lo había visto desnudo. Entonces dijo el niño, no, pues sí tiene esto y esto y aquello, ¿no? Entonces los de la fiscalía, para realmente ponerles un 4 ahí a ellos, le dijo al niño, bueno, dibújame el Michael, eso también, eso me acuerdo también, es en ese entonces, eso sí me acuerdo que fue horrible, o sea, realmente, por eso me da tanto coraje, porque le dijeron al niño, bueno, dibuja a Michael Jackson, ¿no? Entonces dibujó, creo que dibujó su parte que no estaba, algo así, bueno, no lo voy a detallar así tanto, pero dibujó algo que los hizo pensar también a los de la fiscalía, por eso también no, pues no sacaron por eso lo declararon no culpable, pero un grupo de personas, de gente ahí pues de la fiscalía, de ahí de los que estaban haciendo todo ese rollo, fueron a la casa de Michael Jackson para que él, bueno, pues sí, es que Michael Jackson como que lo quería hacer más, o sea, menos vergonzoso, me acuerdo, menos humillante, porque ya ven que en esos rollos pues te dicen, quítate la ropa, ¿no? Para checarte. Y Michael Jackson les hizo una cena a estas personas. No recuerdo, o sea, si eran 5 o 10, no sé, pero me acuerdo que les hizo una cena. Si eran del FBI, pues no sé, peritos y todo eso, ¿no? Entonces Michael Jackson, para no sentir tanta vergüenza, ¿no? O sea, les hizo una cena en su rancho, fueron, convivieron y pues ahí, no, digo, bueno, no como amigos, pero no sé, para que no se sintiera tan incómodo y luego ya Michael le dijo, ok, voy a hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo de eso y dije, no manches, o sea, qué poca madre, o sea, la gente de verdad enferma, estas personas, ¿no? Que no era tanto por ayudarlo, sino era por crecer el morbo, o sea, por humillarlo. Entonces, bueno, ya checaron ahí que el niño no sabía nada, ¿verdad? Que era pues pura manipulación del señor, del papá y todo, y que pues no, y ya pues lo declararon no culpable, ¿no? Entonces sí, fueron cosas muy, muy, muy feas. Yo nunca lo he creído ni lo creeré. Ni lo creeré. O sea, yo no creo que Michael Jackson haya hecho eso. Era demasiado inocente. Desgraciadamente, pues sí tenía sus rollos, ¿no? Pobre, o sea, pues desde niño, ¿no? O sea, tenía sus rollos, pero él nunca quería dañar a nadie. Y fíjate, qué horror digo, los niños no, pero los padres, o sea, que ven a una persona así, limpia, y luego empiezan con el morbo, ¿no? Ay, es porque la gente cochina que tiene eso en la cabeza solamente así puede pensar, ¿no? Entonces, así varios casos, y ahorita está saliendo otra familia, o sea, Dios mío, otra familia, o sea, 20,000 años después, bueno, creo que son 19 años, ¿no? No tan, porque sí, Michael Jackson hace 19, ¿han pasado 19 años? Ay, no, tanto no. No, 19 años no. 17, ¿cuánto? 17 años han pasado. Y estaba leyendo ahí en internet que hay otra familia que está saliendo a acusar a Michael Jackson. ¿Qué es lo que quieren? Puro dinero. Puro dinero. O sea, ¿cómo es posible que ahorita, después de tanto tiempo, salgan a otra vez querer manchar el nombre de Michael Jackson? Con mentiras de seguro. Porque yo no creo. Aparte por lo que salió en los archivos, exacto. Dice, yo le creo a Michael porque también punto a su favor era íntimo de Lady Di y ella no hubiera sido amiga. Exactamente. Sí, era también Lady Di, era una preciosidad de persona, realmente por eso yo creo que sí la silenciaron porque ella también quería ayudar, ella también hizo mucha caridad, o sea, Michael Jackson también hizo mucha caridad a niños con cáncer, a niños enfermitos, entonces, no, o sea, pero claro, la gente enferma, ¿verdad? Y gente enferma por dinero, aparte, gente enferma por dinero, que le querían quitar lo tanto que él hizo, porque pues sí, era una persona que generaba un montón de lana, pues sí, o sea, era un artista, o sea, ahora sí que una leyenda, un rey de la música, o sea, era genial todo lo que hacía. Entonces, ay no, eso sí me da mucho coraje con lo que le hicieron a él, pero gracias al tiempo, ay, es que sí, o sea, él hubiera estado vivo, yo creo. ¿Quién sabe? La verdad no sé, porque ya con esto que tenía de los opioides que tomaba y todo, pues no, a lo mejor y no hubiera durado tanto. Ahorita yo creo que tendría como unos 50 años
Ya él, cuando, yo me acuerdo antes de que falleciera que estaba planeando hacer una gira y de hecho yo dije, ay, voy a aprovechar ahora sí, ¿no? Porque yo recuerdo de chiquita que él fue a México, no me acuerdo en qué año fue a México y yo estaba, bueno, no estaba tan, estaba chavita, pues no podía yo ir sola, ¿no? Pero en el 2009, pues ya igual y ya más grande, dices, voy a aprovechar, ¿no? Y dije, voy a aprovechar para ahora sí ir a un concierto. Y luego ya es porque estaba planeando todo eso y pues ya estaba todo flaco, pero le echaba ganas. O sea, yo veía videos donde estaba ensayando con sus bailarines y dije, ahora sí me lanzo y me vale, ¿no? Y luego ya sale la noticia y dije, no mames, me da coraje, sí me da coraje porque sí, soy fan. O sea, soy fan, no tan fan, porque pues no me sé muchas cosas. Hay gente que se sabe más detalles, pero la música de él, o sea, nunca va a morir. Dice, todo esto tiene que ver con los Epstein, recuérdalo, fueron los que hicieron esto a Michael. Sí, sí, pues ya de vez con los archivos salió la verdad, ¿no? Ahora sí, después de tanto tiempo. Y aún así hay gente que no lo cree. Dice, te cuento que mi hijo expuso la vida de Michael porque es su favorito y al final la conclusión fue que Michael fue utilizado y que jamás abusó de nadie, e incluso su muerte no. Pues bueno, claro, no está claro, pero lo silenciaron, ¿no? El doctor y a lo mejor, bueno, es que también salieron grabaciones donde Michael dijo que lo estaban siguiendo y que lo iban a matar y que todo esto, ¿no? Ay, sí, no, qué fuerte, qué fuerte. Sí, eso sí vi que fue mentira lo que dijo de Michael. Sí, ya después varios dijeron, no, pues no, estábamos manipulados. La que se casó con Michael fue la hija de Elvis, sí, no, sí, la Lisa, sí, no, era la Priscila, no, Lisa Marie Presley. Sí, Lisa Marie Presley era la que no, espérenme, no, Lisa Marie es la mamá. A ver, espérenme. A ver, déjenme ver. No, sí se llama Lisa Marie, sí. No, Lisa Marie es la mamá. La Priscila es la hija, sí, la Priscila. Dice Priscila Presley, sí, él no podía dormir de tanto estrés, pero yo creo que Michael Jackson lo desvivieron. Sí, yo pienso que es que te digo, él tomaba muchos ansiolíticos, antidepresivos también, opioides, a raíz de todo, bueno, del estrés y a raíz también del accidente que tuvo en uno de sus conciertos. Entonces tenía un médico que ilegalmente, porque no se podía hacer eso, ilegalmente él iba a administrarle, que no me acuerdo qué le administraba el doctor, qué sustancia era. Pero era ilegal eso de que el señor se saliera del hospital a administrarle esas drogas. Entonces, una noche, el señor fue y ya dijo él que no lo había que lo había encontrado sin signos vitales, pero luego ya vieron que el señor le había inyectado propofol, un anestésico quirúrgico. Entonces eso era muy fuerte. De hecho, le llamaban leche de Morfeo porque pues lo ayudaba también a dormir, ¿no? Entonces, además la autopsia, dice aquí, reveló una combinación de sedantes, Valium y todo eso. Entonces, a lo mejor él también, por este rollo de que era adicto a esas sustancias, pobrecito, pues también ya no iba a durar tanto. Ay, no, me da muchas cosas, ¿no? Como también este muchacho, el de Queen, ¿no? O sea, pero ¿de quién serán los derechos del nombre de Michael? Debería ser los hijos, ¿no? Ellos deberían haber dado la autorización de lo que salía en la película. Pues ellos no estuvieron es que no me acuerdo de eso. A ver, déjame buscar aquí. Es que, a ver, él se separó de a ver, ¿quién tiene? Ay, no. Los derechos del nombre de Michael. Dice, los derechos del nombre, imagen y patrimonio de Michael son gestionados por el Michael Jackson Estate, un fideicomiso creado tras su muerte. Mira, ahí está.
ya no me acordaba, pero sí es cierto. La película fue también apoyada o producida, no producida, sino coproducida por John Branca, que era su, su abogado, y John McClane, o sea, eran del equipo de Michael. Entonces, como ellos tienen, o sea, son las albaceas, el John Branca que sale en la película, ellos administran el uso de su nombre. Entonces, por eso la pudieron hacer, porque él tiene los derechos. O sea, él tiene parte de los derechos. Y a lo que yo entiendo, a lo que yo he leído es que Michael, para que los hijos no quedaran así pobres, o sea, sin dinero, hizo un fideicomiso en el cual parte del dinero se les iba a ir dando a los hijos, o sea que ellos no tienen todo el dinero o el poder sobre el nombre del papá o de los negocios, por ejemplo, ¿no? O sea, también Michael Jackson dejó fideicomisos para ayudar a otra gente, ¿no? Entonces, pues ellos no tienen el control, lo tienen pues parte del equipo de ellos, los papás no, pero desgraciadamente, el hermano, el papá de Jafar, pues pudo juntarse con ellos y hacer la película. Por eso Janet Jackson no estuvo de acuerdo, los hijos no estuvieron de acuerdo, aunque, bueno, no todos los hijos, porque fue nada más la Paris, porque los otros niños, el Blanket y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el otro niño sí fueron a la alfombra roja de la película y fue la Toya también y todo. Y luego, por ejemplo, también otro dato importante en la película es que no ponen a Diana Ross. Diana Ross, recuerdo que ella estuvo muy cercana a los Jackson 5 y no la pusieron en la película, porque creo que también hay otro lío legal ahí. Entonces, sí, es para, pues desgraciadamente todo esto lo hacen por dinero, pero agradezco que hayan hecho una película bonita de Michael. Esta primera parte fue bonita, o sea, no veo nada, que también hay gente que se está quejando, porque sí leí ahí un director, otro director, porque esta biopic la hizo, fueron los productores también de la de Bohemian Rhapsody. Y hubo otro productor que criticó a los que hicieron esta película porque no pusieron la parte oscura de Michael, porque dijeron que, o sea, que tenían que sacar esa parte de que era un PDF, que porque era peor que Jeffrey Epstein. O sea, entonces sí hay gente que está criticando que por qué no ponen esa parte y que por qué están poniendo a Michael Jackson como un santo, por ejemplo. Pero no, pues no de que de un santo, sino de que estaba rodeado con gente nada que verienta. Dice, sí, esa es la conclusión, pero mejor no decir palabra correcta. Ya saben que, pues sí, por eso no digo la palabra completa. Dice, también el tal Didi habló cosas feas. No, bueno, no me acuerdo. Bueno, el que me acuerdo es Eminem. No sé si se acuerdan de un video, no recuerdo el nombre del video de Eminem, pero sí me acuerdo que se burla de cómo se quemó Michael Jackson. Y de hecho, Michael, cuando lo entrevistaron, yo me acuerdo mucho de que él no quiso decir nada porque su ley era no hablar de otras personas mal, de otros compañeros de la música. O sea, él también por eso no salía en muchas entrevistas, o sea, que vale madre lo que decían, ¿no? O sea, muy lindo, realmente él pues no hacía competencia con nadie. Dice, no, Jess, Priscilla es la esposa de Elvis y Lisa Marie fue la hija. Hasta hay una peli reciente de la historia de amor de Elvis y su esposa. Pues aquí estoy viendo que es Priscilla Presley. Ah, sí. ¿Por qué me pusieron aquí? Ah, sí, Priscilla es la mamá. Ay, es que lo busqué acá en Google hace rato y me sacó con que Priscilla era la hija, porque dice, Priscilla recuerda a su mamá. Bueno, entonces ya lo aclaramos. Gracias, María de la Luz. Dice, ahí en su historia habla sobre el túnel donde llevaba al pobre Michael y le hacían cosas. Sí, es que sufrió mucho abuso. Dice, pero cuando las mujeres acusan muchos años después sí se vale. Las de Bing Crosby, Epstein y cuántas actrices, pues según tengo entendido, sí, pero lo hacen para recibir indemnización.
Dice, ¿te imaginas ya tener líderes como Lady Di o Michael? No, imagínate que Lady Di, de verdad, ay no, sí me da coraje. Sí me da coraje porque si no, este mundo sería diferente si hubiera gente como ellos. Pero nos queda claro que este sistema está basado en sufrimiento, porque también es lo que estaba pensando cuando vi la película, ¿no? De que, digo, no es por nada, pero por el papá, o sea, por el papá y por esta mano dura que le dio, o sea, se hizo Michael, o sea, desgraciadamente o sea, como tantas figuras, ¿no? De que los padres, por ejemplo, Luis Miguel, ¿no? Ahorita que es el fan Marco de Luis Miguel. Me acuerdo de lo que él le hacía también y cuántos artistas no crecieron así con mano dura de sus padres, ¿no? Y con trabajo forzado, o sea, entonces digo, eso quiere decir que la vida tiene que ser así para que saques tu verdadero ser, o sea, que vivas así o no sé, las cosas raras que no entiendo de este mundo, pero imagínate, o sea, imagínate si tuviéramos líderes como ellos, ¿qué historias serían muy diferentes las cosas? O sea, gente con corazón, gente que realmente le importa a la gente que quiere ayudar, no que quieren andar ahí haciendo sus desmadres, tanta violencia que tenemos ahorita y esta gente que quiere hacer algo bueno por la gente, por el mundo, entretener así sin maldad y todo. Esa gente es la mala, esa gente es la mala, esa gente es la que está trastornada, la gente con buen corazón. O sea, así estamos de mal en la vida.